Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión me propongo iniciar una serie de vídeos en los que, de algún modo, podamos ir introduciéndonos en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Federico, para los amigos. Entonces, pues, lo primero que podríamos decir de Nietzsche es que es un pensador pues poco sistemático en contraposición a sus antecesores. Es un pensador que reflexiona la vida, reflexiona sobre la vida en general a través de metáforas que son muy ricas, que son muy diversas, que a menudo se contradicen entre sí y que, en definitiva, tiene un modo de escritura peculiar. De hecho, no será hasta bien entrado el siglo XX cuando se considere a Nietzsche un filósofo, porque hasta yo creo que es Heidegger el primero que lo empieza a introducir como filósofo, pero bueno, está considerado un literato más. Tampoco tenía gran importancia en filosofía, pero bueno, a raíz de los filósofos alemanes posteriores, pues ya se le empezó a dar cierto valor filosófico. Podríamos decir que es una filosofía, la filosofía nietzscheana es una crítica fortísima a la filosofía moderna, donde se va a ofrecer una visión del mundo pues muy transgresora, ¿no? Es decir, que vamos a tener una cosmovisión alternativa a la que va a ser el germen de la filosofía nietzscheana, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de El origen de la tragedia, que es su obra de 1878, donde digamos que recoge los elementos que le proporcionaban, por un lado, a nivel filosófico Schopenhauer y a nivel artístico Wagner. De Schopenhauer pues recoge la idea de el uno primordial, la idea del uno primordial como el fundamento de lo humano, ¿no? Como esa esencia, ese elemento constitutivo o ese, digamos, punto fundante o ese fundamento del mundo que, digamos que al esparcirse, al romperse ese uno primordial, pues ya nos daría la famosa tríada de la metafísica especial, como es la idea de Dios, las cosas en sí y el mundo de las ideas, ¿no? Bien, que este uno primordial pues es difícilmente accesible, pero podemos ver su manifestación en los entes, ¿no? ¿Por qué es difícilmente accesible? Bueno, pues que el uno primordial, la idea del uno en Schopenhauer, pues es una fuerza ciega, es una fuerza caótica, es imposible de civilizar, es contraria a la razón, sería una especie de inconsciente ontológico al, al estilo freudiano, vamos. Bien, en contraposición a la idea de la modernidad racionalista ilustrada que afirmaba la transparencia y autocomprensión total del ego sobre sí mismo. Es decir, que planteaba que nuestra propia esencia, nuestro propio ser, nuestro propio vivir es transparente para nosotros mismos y que somos conscientes de todo lo que somos y todo lo que nos pasa y todo lo que percibimos en el mundo, ¿no? En definitiva. Esta fuerza ciega caótica se puede representar en Schopenhauer como la voluntad, es la idea de voluntad.
que representa la idea de que lo mejor hubiera sido no haber nacido, permanecer en lo indeterminado, como decía Anaximandro, pero ya que se ha nacido, pues morir cuanto antes, ¿no? Esto es una visión muy pesimista de la vida, propia de Schopenhauer y de Sireno, ¿no? Esta contraposición entre la idea de suicidio y la idea de la pasividad, ¿no? Propia de una actitud estoica. Y es una concepción antiprogresista del género humano y de la historia humana. Entonces, como digo, Nietzsche va a plantear la idea de que el modo que tenemos de acceder a ese fundamento inconsciente ontológico, que es el uno primordial, es a través de la música de Wagner, concretamente. Entonces, a través de la música de Wagner podemos acceder a ese uno primordial que planteaba Schopenhauer. ¿Por qué? Porque la música era la representación de Apolo. ¿Vale? Apolo consiste en la idea de Apolo, del dios griego del sol, consiste en una jerarquización de las artes. ¿De acuerdo? Entonces, la música es un arte que no afecta a lo conceptual, sino que atiende a lo emocional. Creo que fue Tarkovsky el que dijo que la música es el lenguaje del alma, o algo parecido. O creo que se refería al cine, pero bueno, la música es el lenguaje del alma y atiende a las pasiones, a los afectos, a las emociones, a los sentimientos, como ustedes lo quieran llamar mejor, y no se preocupa por lo conceptual, aunque esto es cuestionable, pero bueno, vamos a presuponer que lo que estoy diciendo es cierto, porque si no, no habría más que hablar. Si se niega la mayor, no hay por qué continuar. Bien, entonces, digamos que la música wagneriana, a lo que atiende, a lo que afecta, a lo que interpela, es a nuestras emociones de manera directa. Consiste en un arte conmovedor, activador de la energía, con una fuerza creativa que implica, que nos suscita una intensificación de nuestras fuerzas y de nuestras energías. Es un arte que nos mueve a seguir viviendo de una manera lo más vigorosa posible. Bien. Y por otro lado, en contraposición a este tipo de música, pues tenemos la música típica del arte embriagador, ¿no? El arte entumecedor, que nos entumece. Una especie de narcótico que nos adormece, que nos apaga, ¿no? Como si fuera la droga depresiva, sí, depresores, inhibidores, ¿no? El opio, la morfina, es decir, estamos ante música que lo que hace es aplacar las fieras, se suele decir, ¿no? La música, digamos, aplaca las fieras. Bueno, esto es otro tipo de música, pero que no le va a interesar tanto a Nietzsche como la que anteriormente hemos citado. Y el objetivo de la música, entendida desde el punto de vista del arte conmovedor, de activador y con fuerza, digamos, que lo que hace es remover, articular, sacar a la luz, sacar a flote la multiplicidad y diversidad de fuerzas que nos constituyen al máximo y que que nos constituyen y que consiguen que demos nuestro máximo rendimiento, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos la dualidad, la primera dicotomía del planteamiento de Nietzsche, como es la dualidad Dionisio y Apolo, ¿vale? Apolo es el que representa lo aparente, la apariencia, ¿vale? Mientras que Dionisio, el dios Baco, el dios del vino, aquel que murió descuartizado mirando su propia imagen en un espejo, bueno, historia de Dionisio, apasionante. Representa lo primordial,
Y entonces, digamos que lo apolíneo y lo dionisíaco es justamente la problemática de Nietzsche, ¿no? Lo apolíneo está integrado en lo dionisíaco. Digamos que el Dionisio es el caos y dentro de ese caos hay cierto orden, ¿no? Por eso lo apolíneo está incorporado dentro de lo dionisíaco. Lo cual quiere decir que a nivel, si trasladamos esta dicotomía Apolo-Dionisio al plano psicosomático, al plano mente-cuerpo, pues podemos decir que la razón está integrado en lo corporal, es decir, que lo ordenador, lo ordenado, lo sistemático, la razón, el orden, la medida, está integrado dentro del cuerpo. Por eso lo apolíneo está integrado dentro de Dionisio, ¿vale? Para que se hagan una idea. Entonces, esta dualidad la podemos encontrar también a través de la concepción pesimista de la vida, propia de Schopenhauer, en contraposición a la concepción trágica de la vida, que es la que va a representar Nietzsche, ¿no? Bien, esta concepción trágica es la que representa la visión dionisíaca del mundo, ¿de acuerdo? Donde esta visión dionisíaca simboliza la multiplicidad de fuerzas móviles y conflictivas de lo que es la vida y lo que es lo humano en la vida, ¿vale? Es una nueva concepción del mundo y del hombre enfrentada a la concepción moderna, que se caracterizaba por ser progresista, por ser teleológica, por estar orientado a un fin que sería la realización del bien en el mundo y en el hombre, es decir, es una visión moralista que está fundamentada a su vez en una interpretación moral del mundo y de una interpretación moral ontológica, una interpretación moral de la ontología del mundo, podríamos decir. Bien. Entonces, digamos que no hay un dualismo inmovilista, no es un dualismo clásico al uso, sino que tampoco es una jerarquización estanca o fija. No es que haya mente, haya cuerpo y no se pueden juntar y separar, o sea, están separados, no. No es este tipo de dualismos. El dualismo nietzscheano es un dualismo más complicado, ¿vale? Porque venimos del uno primordial, es el punto de partida del cual hemos llegado a esta dualidad de lo dionisíaco y lo apolíneo. Bien. Consiste en un dualismo donde hay una movilidad de las posiciones. ¿Por qué? Para Nietzsche, de acuerdo con su visión trágica del mundo, el mundo no tiene ningún fundamento, no tiene ningún suelo, no hay un pie de apoyo, no hay lógica, no hay sentido. Y por tanto, al no haber fundamento, pues no, lo que sucede es una transformación, una mutación, un cambio de los elementos que están repartidos en dicho conflicto, en dicho mundo, en dicho espacio, y que están en tensión íntimamente, ¿no? Están siempre confrontándose, luchando, en conflicto, digamos, ¿no? Al no haber un fundamento, pues esas posiciones de poder se van sucediendo en función del contexto determinado de la lucha en la que se está llevando a cabo, ¿no? Esto no es política, sino que es ontología, pero se plantea una ontología del conflicto, una ontología del disenso, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, al no tener fundamento, el mundo se presupone una visión trágica del mismo, del mundo, y da lugar a una serie de cuestiones, como son que da igual lo que hagamos, el mundo no está atravesado por una interpretación moral, ¿vale? La moral no importa, la moral es una invención, es una cuestión que es una fábula, es una ficción que nos han contado para mantenernos sumisos o lo que sea, unos ciertos intereses, y tampoco está
consolidado, digamos, que Nietzsche viene a cuestionar la interpretación moral del mundo, pero no solo eso, sino que también viene a cuestionar la lógica, causa-efecto, y la jerarquía masculino-femenino y todo tipo de dualismos, el mente del cuerpo, poder, insubordinación, subordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo viene a estar cuestionado. Solo como fin estético tiene justificación el mundo. Es decir, que debemos interpretar la ciencia filosófica, la filosofía, desde la óptica del arte. Y el arte debemos interpretarlo con la lógica de la vida. ¿Vale? Al carecer el mundo de una fundamentación moral o científica, donde se va a apoyar Nietzsche es en el arte, ¿no? En la disciplina artística como el modelo o como el elemento fundamental a la hora de constituir una nueva concepción del ser, por decirlo así, ¿no? Entonces, la materia de la vida, ¿vale? La vida, lo que es la vida, tiene dos perspectivas, la individual, la de cada uno, y la global, ¿no? La de todos en general. Y esto es lo mismo que decir que hablar de energía, ¿no? Esto es un poco cuestionable porque el concepto de energía es un concepto físico, pero no solo físico, de energía, porque también lo utiliza Aristóteles, pero a eso no voy. A lo que voy es que el concepto de energía a día de hoy está siendo muy utilizado por los gurús New Age y por determinadas pseudo religiones que vienen a sustituir y a paliar los problemas de falta de bienes del espíritu de las personas ateas. Y no solo ateas, sino que tienen problemas con... Digamos que es un concepto que está siendo muy utilizado por determinados gurús. Y punto, y se acabó, no me complico la vida. A ver si luego... A ver si me van a estar viendo alguno de ustedes y es gurú y yo aquí criticando... o que le gusta algún gurú y yo aquí criticando el concepto de energía. Pues no, sin más. Es una mera anécdota. Simplemente yo digo que pues, el concepto de energía está siendo muy utilizado a día de hoy por muchas personas para hablar de cuestiones del espíritu. Pero yo ahí ni entro ni digo nada. Yo simplemente cuento las cosas como hay y luego ya ustedes pensarán por sí mismos, ¿no? Y razonarán en función de su propio juicio. Bien, entonces, la opción de energía, ¿no? La opción de energía que me parece importante en Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche de lo que habla es que la vida, de lo que está hecha, es de fuerzas creativas, antagónicas y móviles que tienen una justificación o que tienen un principio y además una finalidad creativa, ¿no? Es decir, que tienen una finalidad estética. Hablamos de fenómenos estéticos. La vida para Nietzsche es un fenómeno estético. Porque va de fuerzas creativas y va de crear. De ahí que luego se diga que la verdadera obra de arte es la vida. Que no sé quién lo dijo, no sé si es Rimbaud o Arthur Rimbaud para los amigos y Rimbaud para los franceses. Bien, no sé exactamente quién lo dijo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? La vida es la mejor obra de arte. Bien. Entonces, para Nietzsche la vida es una multiplicidad de fuerzas dinámicas, una especie de exuberancia de energías, ¿no? Sin pretensión, sin finalidad, una mera explosión de creatividades, de fuerzas creativas que están en tensión entre sí. Bien. Y lo que pretende Nietzsche es justamente potenciar esa fuerza creativa de la vida. Bien. Que, digamos que la fuerza creativa lo que consigue es incentivar, favorecer, empujar, animar a la propia creatividad. Bien. Esta idea es lo que Nietzsche va a llamar voluntad de poder. ¿Vale? La voluntad de poder es la voluntad de creación. ¿De acuerdo? Y la voluntad de poder o voluntad de creación consiste en
entenderla como arte o como amor. ¿De acuerdo? Es decir, que en resumen, ¿de acuerdo? En resumen, porque ya se está haciendo muy largo y Nietzsche nos queda mucho camino. Entonces, yo también estoy en conflicto, como pueden ver, aquí incluso mis propias palabras están ahí electrificadas. Bien. Nietzsche se va a oponer a una concepción moral del mundo que venía representada por el cristianismo. Bien. A su vez, Nietzsche plantea una ruptura con el dualismo clásico, dualismo maniqueo, típico. Verdad, mentira, bien y mal, alegría, tristeza, paz, guerra, placer, dolor, mente, cuerpo, alma, cuerpo, tú, yo, nosotros y ellos, es decir, todo ese dualismo estancado, jerárquico, propio del pensamiento de Apolo, es el que va a estallar por los aires en Nietzsche. Y lo que se va a proponer, en contraposición a esta crítica, es la idea de la reunión de la multiplicidad de la propia vida. Mostrar cómo la vida en sí misma es conflicto. Claroscuros, entremezclados, machiembrados, digamos que es algo sucio, ¿no? Es algo sucio la vida, es algo que hay que limpiar, que hay que pulir para separar, ¿no? Justamente. Es decir, antes de que nos lo den todo hecho, ya separado el trigo de la paja, antes de que esté todo cribado y separado en categorías y columnas estancas dualistas, lo que dice Nietzsche es vamos a la vida misma, ¿no? Vamos al barro, a lo sucio, ¿no? Al choque, vamos al conflicto, vamos a lo ambiguo, vamos a esos momentos en los cuales se nos muestra la vida antes de ser categorizada de manera dual, ¿de acuerdo? Eso consiste en ver cuáles son las diferentes caras, los diferentes ángulos, las diferentes perspectivas desde el punto de vista vital de cómo se puede concebir a sí misma la vida. Bien, entonces, creo que lo dejamos aquí, de momento. Ya seguiremos en capítulos próximos hablando de Nietzsche, pero bueno, para empezar no está mal. Así que nada, próximamente, pues a ver si puedo grabar más vídeos, porque últimamente no tengo mucho tiempo, pero bueno, en fin, eso es lo de menos. ¡Hala! Hasta la próxima.